Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de nuestra sección de entrevistas. Esta es una colaboración de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC junto con la Revista Económica. Mi nombre es Maguel Yupanqui, represento a la Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC y conmigo se encuentra Joaquín Araujo, miembro de la Revista Económica. Adelante, Joaquín. Buenos días. En esta oportunidad nos acompañará Marilú Martens. Ella es educadora por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y magíster en psicopedagogía por la Universidad Andrés Bello de Chile. Además, ha sido ministra de Educación y actualmente se desempeña como directora nacional de CARE Perú. Bienvenida, Marilú, y gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, Joaquín, Matiel y todos los que nos acompañan. Para mí es realmente un gusto y un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Bien, empecemos con las preguntas. Debido a la pandemia, se tuvieron que afrontar nuevas dificultades para llevar a cabo un adecuado desarrollo de las clases virtuales, entre las que destacan desigualdades en el acceso a servicios como Internet, electricidad y además equipamiento. Según el informe de apoyo a consultoría 2021, el porcentaje de familias que al inicio de la pandemia contaba con una computadora en el nivel socioeconómico más bajo llegaba a solo 7%. Por ello, en el ámbito educativo, la situación antes mencionada reflejó un aumento de las brechas entre el sector urbano y rural. ¿Cuál debe ser el enfoque para reducir estas brechas? A ver, a mí me gustaría un poquito situarnos en el contexto en el que nos tomó la pandemia, ¿no? La pandemia llegó y la cuarentena llegó al Perú teniendo a nuestro sistema educativo en su propia crisis estructural, ¿no? Entonces, muchas personas se preguntan por qué otros países ya comenzaron, por qué otros países ya están realizando clases semipresenciales o presenciales y nosotros estamos todavía con un panorama tan incierto para esto. Entonces, hay que tener en cuenta esa crisis en la que nos encuentra la pandemia. Creo que como país, como sector, tuvimos una reacción buena, rápido, buenos reflejos, ¿no? Desde el ente rector, que es el Ministerio de Educación, en el rápidamente sacar este modelo de servicio a distancia, ¿no? A distancia, porque lo que se hizo mucho es encontrar estos escenarios de cómo podíamos llegar a todos los estudiantes, independientemente de que tuvieran acceso a Internet, tuvieran electricidad, o tuvieran, bueno, ya casi servicios, ¿no? Esenciales, pero sí garantizar que el servicio educativo llegara, y fue cuando crearon la plataforma Aprendo en Casa, que siempre he saludado y me ha parecido un muy buen trabajo inicial. Sin embargo, la plataforma Aprendo en Casa debió tener mucho más fortalecimiento en su propuesta, identificando todas esas necesidades, esos vacíos que encontrábamos mientras se implementaba, ¿no? Uno de ellos grande es el acceso a Internet, y que de los 3 escenarios, por Internet o por televisión o por radio, definitivamente el que tenía como consecuencia un mejor logro de aprendizaje era el de la plataforma de Internet, ¿no? Donde había una oportunidad de una interacción entre el docente, el estudiante, inclusive los padres de familia. Bueno, sin embargo, ustedes han dicho, ¿no? Los números lo dicen, ¿no? Lamentablemente, no todos nuestros estudiantes, o más bien un número reducido del total de nuestros estudiantes, han tenido acceso a este escenario. Pero también creo que tuvimos que tener la oportunidad de identificar si el estudiante estaba comprendiendo realmente a través de esta propuesta a distancia que se implementó rápidamente, y si no se entendía, si no llegaba la comprensión a los estudiantes, rápidamente se tuvieron que hacer ajustes, que ahí yo creo que tuvimos una oportunidad grande de mejorar la propuesta. Ahora, ese es más o menos el escenario, la reacción. Hemos vivido, nadie se imaginó, ya casi 2 años lectivos de los estudiantes alejados de la presencialidad, ¿no? Que yo creo, y no solo creo yo, sino la evidencia lo dice, ¿no?
La necesidad de aprender socialmente, de tener esos espacios sociales, son muy necesarios para el desarrollo integral de las personas, de los estudiantes, y de estudiantes con todas sus características, ¿no? Con todas sus diferencias en características. Los espacios sociales son espacios realmente que perdimos, ¿no? A partir, digamos, de esta nueva modalidad. Hoy sí vemos que no hay una claridad de tener una meta, ya no digo ambiciosa, porque tener una meta a que el inicio de clases sea en marzo de 2022, ya no es, digamos, la meta que hubiéramos podido decir, bueno, sí, en agosto, que ya nuestros docentes en su mayoría estaban vacunados, que ya conocíamos por evidencia, otra vez lo digo, las conductas del virus, de la pandemia, podíamos tomar decisiones, ¿no? Y tener, digamos, esta ambición, este sueño casi, que podríamos decir, este sueño que era casi imposible, pero que lo logramos. Yo creo que no. Yo creo que ya hablar del 2022 en modo presencial o semipresencial es una necesidad, es una emergencia, ¿no? Y es algo a lo que se debe atender. ¿Qué creo que falta hoy para poder tener esa clara visión y esa meta clara? Creo que falta liderazgo y falta una estrategia política clara, ¿no? Muchas escuelas en el interior del país, en las zonas rurales, en las periurbanas y en las urbanas, ya han iniciado las clases, pero aún no tienen esa estrategia clara, ¿no?, de poder iniciar. Entonces sí creo que falta muchísimo ese liderazgo y no dejar algo tan crucial como es el inicio de clases de nuestros más de 8 millones en la educación básica y cerca de 1,5 millones en la educación superior, a la discrecionalidad. Esta es una decisión que el ente rector debe tomar, pero debe tomar, por supuesto, con estrategias que acompañen a las regiones, a las provincias, a las direcciones regionales de educación y a la SUGEL, para que fortalezcan todas las necesidades que las escuelas identifican en sus estudiantes. Muy bien. Y también en las últimas semanas se ha visto una creciente preocupación por el retorno a clases presenciales debido a factores como la calidad de la educación virtual o incluso lo que usted acaba de mencionar, que es la pérdida de esta experiencia para los niños en la convivencia con con sus pares. Actualmente nuestro país es uno de los países en la región en el que aún no se presencia un retorno masivo a la presencialidad. ¿Cuáles cree que son los mayores retos para los alumnos ante un eventual retorno a clases de forma presencial? Mira, primero, estos 2 años realmente han impactado negativamente en los logros de aprendizaje de estudiantes y también ha impactado negativamente en su salud física y en su salud emocional. Entonces el reto no solo es poder tener estos planes de recuperación para que los estudiantes puedan tener esas estrategias claras y los docentes sepan cómo poder acompañar a los estudiantes para que lo logren, sino también hay un tema físico y emocional que se debe atender intersectorialmente. Los estudiantes, yo no puedo hablar de todos los estudiantes, pero sí de muchos a los que he tenido oportunidad de tener un acercamiento, quieren volver a la presencialidad. Por supuesto, con protocolos que aseguren, ¿no?, su salud, ¿no? O sea, ya es en el marco de la evidencia que los mismos estudiantes ven que están rezagándose por esta propuesta digital que no llega por igual a todos, que ha hecho crecer la brecha de las diferencias, ¿no? Y que por supuesto no están tampoco, los estudiantes también están viendo que, por ejemplo, los que están en quinto de secundaria, que ya tienen el reto inmediato de pasar a la educación superior, no se sienten preparados para poder dar este paso. Entonces, sí hay un reto muy grande que está en los estudiantes, pero no solo en ellos, ¿no? Aquí tenemos que involucrarnos todos los agentes, docentes, directores, padres de familia,
autoridades en el tema de las direcciones regionales de educación o las UGEL, gobernadores, ¿no? Para que ellos, como una comunidad educativa, y por supuesto el ente rector, que es el Ministerio de Educación, como una comunidad educativa, puedan enfrentar, puedan identificar estos retos y puedan diseñar esta estrategia que hoy no es clara. Claro, es muy interesante lo que menciona. Sabemos que la reinserción a una dinámica escolar presencial implica que los estudiantes puedan adaptarse nuevamente a los centros educativos. Y como mencioné anteriormente, la virtualidad no atendió aspectos emocionales de los alumnos, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades blandas o en la socialización. ¿En qué debemos enfocarnos cuando hablamos de acompañamiento psicológico? ¿Y quiénes deberían ser los actores involucrados en este acompañamiento? Mira, estaba leyendo un informe del Instituto Nacional de Salud sobre el porcentaje, el alto porcentaje, que si no me equivoco es alrededor del 40% de estudiantes que se han visto afectados emocionalmente, ¿no? Por esta cuarentena, este aislamiento que estamos viviendo. Reacciones como estrés, como falta de sueño, como irritabilidad, depresión, ¿no? Son características que se están presentando en el 40% de la población estudiantil. Y aquí definitivamente hay que dar una solución intersectorial, ¿no? Aquí el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad de dar asistencia, ¿no? Tiene que haber una coordinación entre los entes rectores para que las escuelas tengan este soporte psicológico. Eso es por un lado. Por otro lado, sí hay que dar herramientas a docentes, a directivos y a padres de familia, porque ellos tienen que tener las herramientas para saber manejar eso, pero también tienen que tener el soporte, porque esto no solo ha afectado emocionalmente a los estudiantes, ha afectado también a sus docentes y a sus familias. Entonces sí tiene que haber un soporte, ¿no? De los entes rectores. Ahora, yo sí quiero resaltar una cosa. La educación a distancia, la educación digital, virtual, es buena. Y creo que hay que hay que capitalizar todos los aprendizajes que estos ya casi 2 años nos han dado, ¿no? Por ejemplo, el acceso a redes, a plataformas digitales, hacen que podamos tener un acercamiento mucho mayor a estudiantes rurales, ¿no? De zonas rurales, que a veces tienen que caminar no sé cuántas, 3, 4 horas para llegar a una institución. Entonces, esto nos da una oportunidad de poder llenar esos espacios, ¿no? Que la presencialidad hoy lo hace muy difícil. Entonces, yo sí creo que tenemos que aprender. Yo sí creo que no debemos perder esta oportunidad de llegar a más estudiantes con una propuesta de calidad, pero sí contemplar el tema híbrido, no descartar el tema de los espacios sociales. Hay mucho por hacer ahora y la parte de salud mental es prioritaria, ¿no? Pero sí aprender de lo que hemos vivido estos 2 años y no perder, más bien capitalizar y sistematizar todo lo bueno y todo lo que no nos ha ayudado. Bien, y ya se ha hablado sobre el factor psicológico de los alumnos y ahora hablaremos un poco sobre la pérdida de aprendizaje. Estimaciones del Banco Mundial a finales de 2020 mostraron que el indicador de pobreza de aprendizaje, que es el porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer y comprender un texto sencillo, probablemente aumente del 53 al 63%. ¿Qué retos de política enfrenta el gobierno para poder acelerar la recuperación del nivel educativo de nuestros estudiantes? A ver, el impacto es negativo en logros de aprendizaje. Y sí, efectivamente hay un retroceso de 10 puntos, ¿no? No solamente en temas de logro de aprendizaje, sino también en temas de pobreza.
Tenemos que enfrentar que esto también nos va a llevar a problemas de salud, ¿no? No solo salud mental, sino también salud física, ¿no? Como casos de anemia, ¿no? Por decir algo que está siempre presente, pero que es silencioso, u otras enfermedades, producto, digamos, de la oportunidad de atención que nos dio, que nos quitó la cuarentena. Primero es saber dónde estamos, ¿no? Saber claramente dónde estamos, dónde hay qué necesidades, y empezar a actuar de manera focalizada y, por supuesto, de una manera totalmente coordinada con las autoridades regionales y locales de nuestro país. Desde Lima no se puede solucionar, no se puede, ya la evidencia nos lo dice, las necesidades de todo el país. Entonces tiene que haber una estrategia coordinada, ¿no? Asumiendo las responsabilidades de cada área desde la escuela, que creo que a la escuela es a quien más fortaleza debemos de dar, la que debe tener más autonomía, la que sabe realmente cuáles son las necesidades y fortalezas de sus estudiantes, ¿no? Y hacer planes, no solo de recuperación, digamos, sino planes que además de, bueno, de recuperar este tiempo que hemos tenido, que ha impactado negativamente en logros de aprendizaje, planes en los que lo voy a decir, planes en las que se consideren las fortalezas de la escuela y que se trabaje a partir de las fortalezas para el bienestar del aprendizaje de los estudiantes. Mira, en el Perú tenemos más de 100.000 servicios educativos. Sin embargo, no tenemos una claridad de esos servicios educativos que abarcan, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tienen esos servicios educativos? ¿Cuáles son las estrategias que pudiéramos diseñar para estas necesidades? No las hay. Entonces sí tenemos que hacer, a partir de lo que hemos vivido, un reordenamiento de todos nuestros servicios educativos, un reordenamiento de las necesidades de nuestros estudiantes, y de acuerdo a este diagnóstico, rápidamente poder diseñar políticas regionales, ¿no? De acuerdo a la necesidad de cada espacio, que lleven realmente soluciones contextualizadas a las necesidades, y contextualizadas y pertinentes a las necesidades de los estudiantes. Claro, siguiendo lo que menciona sobre la integración de los estudiantes en general y servicios educativos, con respecto a los retos en los centros de educación básica especial, CEBE, se ha visto, por ejemplo, que en Arequipa se reiniciaron las clases presenciales en un CEBE. La directora afirmó que esto era necesario para niños con discapacidad múltiples. ¿Cuánta importancia se le ha dedicado a este tema y cuál debería ser la posición del Estado ante estas iniciativas que benefician a este sector de la población? Otra vez, yo creo que cada estudiante de nuestro país tiene sus particularidades, ¿no? Tiene su estilo de aprendizaje, tiene sus tiempos de aprendizaje y tiene condiciones que requieren también que este aprendizaje se diseñe desde el estudiante y no desde un sistema educativo que con una propuesta quiere llegar a todos. En el marco de la educación a distancia, efectivamente, los estudiantes con discapacidad han sido los que han sido uno de los que más han visto, digamos, este vacío, ¿no? En atender las necesidades de ellos para poder tener una educación apropiada. Tenemos un país muy diverso, ¿no? Y no solo hablar de educación inclusiva implica hablar de estudiantes con discapacidad, sino también con estudiantes en zonas rurales, estudiantes con lenguas que no son el castellano, ¿no? Con lenguas propias de su lugar, estudiantes con condiciones también que hacen que haya una propuesta adecuada a ellos. Y no ha habido esa mirada de poder tener, o de repente la ha habido, pero no ha habido la capacidad de poder diseñar un servicio para todos. Y son 2 años, son 2 años. Entonces, sí es difícil pensar que podemos seguir así cuando tenemos
tantos estudiantes, ¿no? Que prácticamente han tenido que abandonar la educación porque o no la consideran ya importante, ¿no? Porque tal vez, no sé, escuchar clases por radio o escuchar clases por la televisión o de repente, no sé, o por el teléfono, no llega a ellos, entonces prefieren retirarse, ¿no? O por temas económicos, que creo que es la causa más grande, ¿no? Por temas económicos muchos se han tenido que retirar para poder trabajar, ¿no? Eh, o porque tienen que atender cosas de la casa o tienen que hacer cosas y, no, y el contexto en el que ellos estudian no es el adecuado. Entonces hay una necesidad, por eso lo reitero, hay una necesidad muy grande de regresar para atender a estudiantes con discapacidad, estudiantes con distintas lenguas, estudiantes de zonas rurales, y poder llevar la educación que, mira, ahorita en principio la educación que tenían, donde se podían desarrollar socialmente y podían tener espacios, pero ya mirar en el marco del aprendizaje, ¿qué podemos mejorar? Por ejemplo, un estudiante con discapacidad, es verdad, requiere ir a su centro también, ¿no? Porque en el centro está, en su centro educativo, están contextualizados los espacios para que ellos puedan aprender, ¿no? Están contextualizadas también las estrategias presenciales que no son fáciles hacerlas a distancia para que ellos puedan tener este desarrollo que todos queremos y que la distancia no lo ha contemplado, ¿no? No lo ha contemplado y definitivamente son estudiantes que de alguna manera están siendo discriminados en esta propuesta que tenemos hoy. Finalmente, usted ha mencionado en pasadas entrevistas sobre implantar estándares internacionales en cuanto a la evaluación, con el objetivo de tener una perspectiva a nivel mundial sobre el nivel de nuestro sistema educativo. ¿Cuál consideraría que sería un adecuado estándar internacional que sería recomendable aplicar en el país? A ver, nosotros ya hemos sido evaluados con la prueba PISA, ¿no? Que son estándares internacionales, y por decir una, ¿no? Y nos ubica cómo estamos en relación, yo no te digo a los países de primer mundo, te digo cómo nos ubica en relación a nuestros pares, ¿no? A países cuyo nivel de desarrollo, cuyo nivel de vida es similar al nuestro, ¿no? Y estamos lejos, estamos lejos. Entonces, si nos medimos con evaluaciones internacionales, tenemos que tener los estándares internacionales, ¿no? No los tenemos. Entonces, sí es importante que si vamos a aplicar a esas pruebas, saber qué es lo que tenemos que desarrollar y si realmente es lo que desarrollamos, porque yo creo que otra prioridad y otro aprendizaje que debemos capitalizar de la pandemia es que necesitamos un currículo tan extenso, ¿no? Que abarque tanto en todo el contexto de nuestro país, o necesitamos ya identificar cuáles son esas competencias que realmente necesitamos, en qué áreas disciplinarias realmente se desarrollan para poder contextualizar otra vez al estudiante, ¿no? O sea, es el estudiante el que debe marcar. Entonces, sí creo que tenemos que dar una mirada de estándares internacionales, de evaluaciones internacionales, pero déjame decirte que hoy, en lo que hemos aprendido, aprendamos e implementemos buenas prácticas nacionales, ¿no? Tenemos escuelas que ya comenzaron, escuelas que tienen logros, escuelas inclusive rurales, de zonas lejanas, y digo inclusive porque las escuelas rurales son las que, con las que mayor deuda tenemos como país, con los estudiantes de las zonas rurales, ¿no? Entonces, por eso lo saco. Entonces, hay que identificar modelos, hay que identificar experiencias cuya práctica muestren evidencia exitosa y que esos sean estándares que podamos replicar, ¿no? En nuestro país según el contexto. Eso es lo que yo hoy día enfocaría. Sí, tenemos que aspirar, tenemos que ver al primer mundo, tenemos que querer aspirar a eso, a ser un país de primer mundo con una educación de primer mundo. Pero a mí muchas veces me preguntaban,
¿cómo hacemos para llevar la educación peruana al siglo XXI? ¿No? Y yo pensaba y decía, déjenme pensar cómo la sacamos del siglo XIX, ¿no? Donde aún hay escuelas que no cuentan con agua potable, donde no cuentan con electricidad, donde no llegan los profesores, ¿no? Todos los días donde deben llegar, escuelitas unidocentes, donde un docente atiende 5 o 6 grados a la vez, escuelas que no tienen, por supuesto, acceso a Internet, ¿no? Que hoy hemos visto lo importante y el impacto tan positivo que podría dar si todos tuviéramos acceso, y no lo tienen. Entonces, me hablas de estándares internacionales, evaluaciones internacionales, sí, aspiremos a lo mejor, siempre aspiremos a lo mejor, pero vamos paso a paso, ¿no? Vamos paso a paso. Eso no quiere decir que no dejemos volar a quien ya esté volando. Si ya hay escuelas en ese camino, al contrario, fortalezcámoslas. Pero yo me enfocaría ahora en estas escuelas que, como te dije, tenemos que sacarlas del siglo XIX, ¿no? Y poder llevar a los estudiantes un derecho fundamental que es una educación de calidad. Bueno, ha sido una entrevista muy interesante. Este sería el fin de la entrevista. Los encontramos sumamente agradecidos por su presencia el día de hoy. Espero que le haya pasado muy bien esta entrevista organizada por la Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC y la Revista Económica. Esperamos que haya otra oportunidad para conversar más sobre este tema tan relevante en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.